Bueno, voy yo. ¿Qué tal? Hola a todos, todas y todos. Espero que estén muy bien. Acá Tomás, soy embajador de Juventudes pues en FP. Soy estudiante de comunicación social, soy activista desde que tengo 16 años en derechos sexuales y no reproductivos. Y para mí es un honor, un placer y un gusto muy enorme poder estar acá compartiendo este espacio con todos, todas y todes en este encuentro, en este diálogo de la ola joven. Muy buenas tardes con todos. Justo Nati ya nos presentó. Mi nombre es Darín Castro, yo soy de Ecuador. Represento a las juventudes en el tema de abogacía climática, Agenda One Health y también colaboro en algunos foros con respecto al tema de la educación y la inclusión de la educación climática en el currículum escolar. Un gusto poder colaborar. Muchas gracias, Tommy, Castillo y Darían, por presentarse. Yo creo que podemos dar inicio con la sesión de hoy, entonces les cedo el espacio con mucha felicidad y invito a todas las personas que estén ahí hoy que dejen sus corazoncitos, sus aplausos y estén motivando a los increíbles facilitadores que tenemos el día de hoy. Bien. Bueno, muy buenos días. Antes que nada, hacer una breve introducción de lo que vamos a ver el día de hoy con respecto a lo que son las masculinidades. Un tópico que hoy en día puede ser, ¿no? Bastante confuso para las anteriores generaciones cuando hablamos de una brecha generacional bastante amplia. Em, la forma en la que nuestros abuelos, nuestros padres se intentan adaptar o intentan seguir el hilo conductor de nuestras nuevas realidades, la era digital, el tema de los social networks, etcétera, hace que pues para ellos el mantenerse en su zona de confort a nivel de lo que conocen o de lo que no trasciende más allá del concepto de lo que es ser un hombre o de género masculino, pues ha hecho que justamente entren en conflicto esos conceptos. Como tal, el conversatorio de hoy va a tratar mucho sobre lo que es comprender qué son las masculinidades y cómo se han construido y se sostienen actualmente social y culturalmente, dependiendo del contexto en el que ustedes vivan, en la sociedad en la que vivan e incluso dentro de algunos dogmas o a nivel ideológico que puede también influir en el desarrollo de una sociedad y de una comunidad per se. Identificar las consecuencias de la masculinidad tradicional o hegemónica y cómo repercute de manera tóxica en diferentes ámbitos y aristas de la vida cotidiana, desde su vida diaria en las escuelas, en los colegios, en la universidad, incluso ya en el ámbito laboral. Todo eso repercute de una manera en la cual de manera, se podría decir, tácita, se van transfiriendo esta clase de comportamientos que nosotros en un momento, en la etapa más juvenil nuestra, que fue la adolescencia o la niñez, pues no lo veíamos tan grave, pero hoy en día podemos darnos cuenta que existen ciertos límites que no se deben infringir y violar en el sentido del respeto a la autopercepción de cada una de las personas. De la misma manera, promover formas alternativas de ser varón basadas en el cuidado, la empatía y la equidad de género, algo que es súper interesante cuando hablamos de la igualdad tanto de hombres como mujeres y también del respeto a su libre forma de vida. De la misma manera, fomentar la reflexión crítica sobre la propia experiencia de género, es decir, todas aquellas restricciones que nosotros tal vez hemos estado eh, restricciones o incluso prejuicios a los que nos debemos enfocar. Ajá. Querido, apagaste tu micrófono. Ya, ahí sí, perdón.
Bueno, entonces aquí justamente para ser un poquito lúdicos y dinámicos en esta presentación, pues vamos a empezar con un starter pack, ¿no es cierto? Como el, el hombre macho package, ¿no es cierto? Básicamente serían esos lineamientos o ese estereotipo del hombre moderno que nosotros hemos heredado de manera tradicional, se podría decir, ¿no es cierto? Ahí hablamos una vez más del tema de brechas generacionales, los baby boomers, e incluso hasta el tema de nuestras generaciones como millennials, cómo nos hemos desarrollado con esa percepción ya preconcebida por nuestras anteriores generaciones de lo que es ser un hombre, ¿no es cierto? El concepto del género masculino, tanto a nivel biológico, que ya lo vamos a ver de una manera distinta, que se distingue desde el constructo social hasta lo que es el tema biológico. Por ejemplo, ¿cuáles son las características del hombre tradicional en nuestra sociedad? Ahí, por ejemplo, podríamos comentar cómo se ven, cómo se visten, qué les gusta, cómo son sus personalidades, básicamente tanto desde el punto de vista de la personalidad a nivel introspectivo como también a nivel interpersonal, ¿no? Las relaciones sociales, cómo ustedes se perciben al ser un hombre y cómo quieren que ser realmente, ¿no es cierto? Cómo son y cómo les ve la gente. Entonces, podemos pasar a la siguiente parte. Gracias. Vamos a pasar entonces a la pizarra. Como mencionó Darien, entonces vamos a estar presentando un poquito cuáles son las características del hombre tradicional en nuestra sociedad. Y ahí en el Canva, que es una pizarra dinámica, les invito, pueden agregar comentarios, post-its, también fotos, elementos, etcétera. Entonces voy a estar presentando la pizarra y vamos a ir viendo qué se va integrando. Sí, que es lo que está en rojo en este documento. Claro. Entonces podemos dar un par de minutitos para esto y vamos a ir viendo que van integrando todas las... ¡Ay, no! El chicharrito después del chisme de esta semana, Dios mío. Sí, con todo lo que sea de cosas recientes, noticias recientes o incluso algunos personajes que vean ahí en el ámbito popular, figuras públicas, cualquier forma en la que ustedes vean que se proyecta ese ideal de macho, por favor pónganlo nomás tranquilos, sin ningún límite. Por ejemplo, justo cuando hablé de un personaje ya se me viene a la mente el de arriba. Oye, oye. Sigan, sigan, bueno. El tema. ¿Quién más está ahí? ¿Ves? Ah, el pelo, ¿no? El peinado de clásico de los 90. Ya. Entonces ahí nos pusimos muy al lado del Medio Oriente por ahí. Está súper chévere. Eso. Ya, fíjense, en esto es súper interesante el enfoque en el que nosotros vamos viendo desde el aspecto físico, cualidades a nivel cualitativo, cómo ustedes están percibiendo lo que supuestamente se nos ha eh, impuesto, valga la redundancia, con respecto al ideal del hombre, ¿no? Del hombre moderno, e incluso a nivel cultural, las diferencias culturales, que en este caso pues vemos el tema de los países árabes, ¿no? Lo que es ser un hombre bajo ese concepto. Ahí está los más tucos ponen. El que tiene la última palabra. Ah, ya, muy bien. Ya, eso es, eso es básicamente lo que incluso a nivel familiar se nos inculca, ¿no? Que el primero en hablar y el último es siempre el padre, ¿no? De familia. Entonces, todas esas clases de cosas vamos interconectando con todo lo que nosotros tenemos desde experiencias personales hasta lo que podemos ver en el ámbito social o a nivel de la cultura popular.
Esto es súper interesante también. Sin mostrar debilidad, exactamente, ya vamos a hablar justamente uno de los motivos por los cuales en vez de hablar de una masculinidad fuerte, pues se habla de una masculinidad frágil, ¿no? Que eso es lo que ya vamos a detallar a posterior. Eso. Pongan nomás, desahóguense, desahóguense. Súper chévere. El macho pecho peludo, justo. Ellos en común, creo, de los abuelitos. ¿Qué más podemos ver? 1000 hijos, hijo, man. Ahí estamos hablando de la tasa de natalidad que ya no alcanzamos. Y aún así ese sigue siendo, al parecer, en algunos eh, como sectores de la sociedad, se sigue viendo como un ideal, ¿no? El tema de la descendencia, a pesar de que hoy en día, pues, estamos viendo que no es lo ideal. Tema de planificación familiar. Que dice cada una con una personalidad distinta, desde más elegancia, ajá. Sí, técnicamente es como ese molde, ¿no? Ese role model que nosotros queremos o que se nos ha impuesto de manera directa, de manera indirecta, manera pasiva, se puede decir también, ¿no? Cuando lo primero que vemos es, yo que sé, superhéroes en el anime, eh, ciertos ideales que nosotros nos vemos proyectados o como un ideal a seguir, ¿no? Y que a la vez también termina siendo una proyección de lo que está socialmente condicionado o bajo consenso, ¿no? Que es el ideal del hombre moderno como tal. Aunque de moderno ya no tenga mucho, ¿sí? Eso es importante destacar. ¿Qué más vemos? Fuerte No, y ese proveedor, meme alfa. de, ¿me dejarías tener sexo salvaje y sin condón contigo? Buenísimo. El hombre tradicional Ese macho pecho está, peludo. ese está sin censura. Súper. ¿Qué más vemos? Ahí está, claro. Como todo hombre defensor, protector. Ahí está el slap. ¿Qué más podemos ver? Debilidad, fuerte, proveedor, cada uno con una persona. Si viajas sin un hombre, estás perdida. Ya, típico lema, ¿no? Ahí ya, en cambio, ya vamos desde cómo es el concepto de lo que ya es machismo, ¿no? Ya es una transgresión hacia esos límites, donde ya se habla ya no de una igualdad, sino como tal de una imposición, ¿no? De un ideal impositivo de lo que debe ser el hombre y la autoridad del hombre o el lugar del hombre por encima del resto, ¿no? Hay cosas que no deben ser en estos tiempos de ahí que deberíamos adaptarnos. El número uno, de ahí la competitividad, y eso se ve bastante, incluso en niños. Yo como docente, pues me ha tocado ver bastantes casos con el tema de competitividad y es normal en esas edades, pero ya llega un punto en la madurez a nivel de edad, incluso a nivel psicológico, que ya, o sea, no es tan conveniente conservar esos objetivos tan estrictos, ¿no? Porque luego volvemos al estado de lo que es la masculinidad frágil que ya vamos a ver también. ¿Qué más? Ah, ya. Sí, si no, no alcanzaba. Los billetes. Esa peluca, ponerle a la roca, ¿no? O al otro de arriba, ¿no? Ahí quedará chévere. La cabellera poblada. Ujú. Ya, perfecto. Ahí está justamente el, ese comportamiento, ese modelo de ser pasivo-agresivo con las mujeres o directamente eh, menospreciar, ¿no? La participación femenina. El mani, el mansplaining. Ah, eso, sí, sí, sí. Eso mismo.
Eso justamente es algo súper interesante que desde el punto de vista social, cómo hay veces en las que algunos de los personajes que están aquí, de hecho, tergiversan conceptos que obviamente son científicos, pero que les dan la vuelta, ¿no? Eso es lo que justamente vamos a tratar de explicar para que ustedes entiendan que incluso a nivel biológico, nada está dicho, ¿sí? Y es súper interesante tratar de ver cómo incluso antiguamente, pues, eh, en eras pasadas, pues nada estaba tan condicionado, ¿no? Como es ese ideal del hombre proveedor y la mujer al cuidado del hogar, ¿no? Eso realmente no es que ha estado tan condicionado en las sociedades humanas, e incluso a nivel biológico tampoco. Y eso ya lo vamos a ver, ¿no? A nivel genotípico tampoco, y vamos a hacerlo de una manera súper divulgativa, de forma que ustedes pues puedan tener acceso a esa información y a la siguiente que se topen con un tema o alguna persona parecida, pues puedan refutar eso, ¿no? La idea es tratar de discutir y prevalecer las ideas que alguna vez que se veían como demasiado adelantadas a su época y para ponerlas en el contexto actual, ¿no? Y rechazar lo que antes de manera preconcebida ya nos inculcaba. Muy bien. Buenísimo, querido Darien. Veo que ya está bastante llena la pizarra. Entonces, a lo Sí, mejor a la podemos mitad de... regresar a la presentación, pero fan de este Starter Pack nos dicen, sí, super fans. Entonces, si quieren seguir editando mientras que estamos en sesión, háganlo con toda la confianza y vamos a ir deconstruyendo un poquito todo esto. También me aseguré de agregar los comentarios que estaban en el chat. Entonces, yo creo que podemos continuar con qué exactamente son las masculinidades. Ujú. Listo, gracias Nati. Bueno, para empezar, el tema de masculinidad es básicamente eh, un concepto que debe de ser separado bajo las aristas correspondientes. Cuando hablamos de un constructo social, ¿qué quiere decir? Básicamente un consenso a nivel de el contexto socioeconómico o incluso cultural o religioso, ¿sí? Como ya vimos en una de las imágenes que ustedes subieron. Hay que distinguir mucho ese concepto de lo que es la determinación biológica, ¿no? O incluso a nivel fisiológico y todas las aristas que tienen que ver incluso desde el punto de vista genético. La masculinidad básicamente son esas características o cualidades que nosotros determinamos como distintivas del sexo masculino y que a su vez también deben ser determinantes y permitir encajar en un rol a nivel social en cada uno de los grupos o comunidades alrededor del mundo, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de estas distinciones o contextos culturales, nosotros debemos de entender que como tal, la sociedad hoy en día ya no está tan aislada como lo era antes. Si hablamos, por ejemplo, tiempos de posguerras o tiempos de la revolución industrial, cada uno era una aldea, ¿no es cierto? Cada sociedad era una aldea. Hoy en día el concepto de G-Local o de aldea global, ¿sí? O del concepto como tal de la globalización hace que nosotros nos mantengamos a nivel hiperconectado. Gracias a las tecnologías que existen hoy en día, no solamente a nivel digital, incluso por el tema de los medios de transporte, la forma en cómo nosotros nos concebimos en cuanto a la sociedad ya no tiende a ser algo tan estrictamente limitado bajo el contexto geográfico, sino que incluso hoy en día, pues, mantenemos una gran influencia de otras culturas, ¿sí? Un ejemplo de esto es el tema de la globalización y el efecto directo a nivel angloparlante, ¿no? A pesar de no hablar la misma lengua, muchas de las influencias norteamericanas o de la parte del norte global, pues son influencia en nosotros, ¿sí? Y básicamente esto también se traduce a una transferencia de estos conocimientos o de estas cualidades a nivel familiar, desde el núcleo familiar y de manera tradicional. Y que a la par también se
muta o toma forma en los sistemas de educación y en las distintas normativas de comportamiento a nivel conductual, que parten obviamente del nivel esencial de la planificación familiar y también en el concepto de lo que es un ente funcional en la sociedad, ¿sí? Incluso esto se puede resumir en otros conceptos que son un poco más complejos, como es el compromiso social, en donde justamente también se tenía una idea de lo que era el rol del hombre y cómo predominantemente en muchos de estos preceptos a nivel del comportamiento de la convivencia social o de la coexistencia en la sociedad, siempre se hablaba de el hombre, ¿sí? Nunca la mujer o los niños, siempre era el hombre como el centro de todo. Entonces, básicamente las masculinidades son eso, es lo que determina la esencia del ser hombre, del sexo masculino, a nivel de la sociedad. Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente, que ahí voy a ser un poco breve y a la vez bastante científico con el tema. El aspecto a nivel social y biológico, cómo esto puede llegar a determinarse. Por ejemplo, muchas de las personas, aquí voy a hacer hincapié en algunas figuras públicas, ¿no? Que lastimosamente tienen lo positivo de esas personas, puede ser que tienen una gran influencia en las personas, lo negativo y lo terrible y lo que borra todos los aportes que pudieran hacer, es básicamente el hecho de que crean narrativas equivocadas o erróneas y que llegan incluso a contaminar lo que debería ser un hombre, o sea, del precepto de lo que se debería pensar del ser hombre, del ser un macho, ¿no? En ese sentido. Y lastimosamente muchos de estos pensamientos han ido a la deriva años tras años, generación tras generación, sin que haya un criterio formado o una crítica hacia esos preceptos. Uno de estos, por ejemplo, y que de hecho siempre se toma en cuenta con la ciencia y que muchas de estas figuras, como la que vieron ahí, el Temach justamente, usan como un escudo para poder tergiversar y tratar de dar una falsa narrativa de lo que realmente debe ser un hombre. ¿Qué es lo que determina a un hombre en sí? A nivel genético, a nivel genotípico, el hombre como tal tiene ciertas características que obviamente difieren de el sexo femenino. Entre ellas están, por ejemplo, el par sexual, que es el tema a nivel de cromosomas, en donde se determina el par XY si es hombre o el par XX si es mujer. Sin embargo, hay algunas alteraciones algunas alteraciones que existen en esta determinación del par sexual que a veces incluso no llegan a ser del todo exactas. Por ejemplo, desarrollo de hermafrodismo, también lo que es la autopercepción como tal, a pesar de desarrollar un sexo cromosómico específico. De ahí, de esto, a nivel cromosómico, que sería el término a nivel genético, se desarrolla el fenotipo o lo que es la expresión del aspecto de la persona a partir del ADN, ¿no es cierto? Entonces ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que se ha dicho comúnmente? El hombre es el que tiene que ser fuerte porque ahí está la hormona del hombre, que siempre se deben decir, la testosterona. Los niveles de testosterona de los hombres justamente que afectan a nivel de las gónadas, que son los genitales, al igual que también otras características como el incremento o interacción con otras hormonas como es la folículo estimulante para la maduración de justamente las partes sexuales, los órganos sexuales, el crecimiento de la barba, también lo que es el líbido, entre otras cosas, e incluso los impulsos violentos, ¿sí? El tema de ser impulsivo se le asocia a la testosterona como tal, y es justamente por estos cambios hormonales que surgen en el desarrollo de, el ser humano, pero específicamente en el hombre, que se le asocia a que como la testosterona genera estos efectos, pues entonces el hombre tiene que ser de esta manera, ¿sí? Y si no lo es, pues entonces llega a ser una subespecie de subhombre o como las categorías que solamente se asocia generalmente en grupos de animales. Nosotros somos animales, pero somos unos animales sociales y conscientes y con razonamiento lógico.
por lo cual no se puede asociar, eso para las personas que tal vez no lo sabían, el asociar categorías de hombre alfa, hombre beta, no procede, porque nosotros no nos organizamos de una manera, por ejemplo, a nivel de manadas, nosotros somos una sociedad. ¿Sí? La manada necesita de jerarquías, nosotros necesitamos de un funcionamiento colectivo y bajo consenso, que no es lo mismo que cómo funcionan los animales. Entonces, desde ese punto, por ejemplo, estos conceptos que parecerían plenamente científicos y sumamente válidos, se están usando para poder perpetuar esos comportamientos o esos conceptos de masculinidad que realmente no deberían regirnos hoy en día, sino que deberían de construirse, como justamente tratamos en este conversatorio, y tratar de dar un enfoque mucho más adaptativo de cuál es el entorno o el contexto en el que estamos viviendo hoy en día y qué realidades o qué condiciones que antes estaban invisibilizadas hoy ya se pueden notar. Y eso justamente tiene que ver con el tema de la autopercepción y la identidad de género, que sin importar lo que tú elijas hacer o lo que vas a hacer, realmente la cuestión aquí es, ¿eso me condiciona el hecho de ser o no masculino o ser un hombre como tal bajo esa Torah invisible de lo que es ser un hombre? Entonces, básicamente ahí es donde nosotros vamos a cuestionar estos temas y ver que incluso a nivel biológico nada está dicho. Hay alteraciones cromosómicas en el par sexual, hay alteraciones hormonales que no las determina ni siquiera la genética, sino que es parte del azar. Entonces, todo eso puede condicionar o no. Y por ende, cuando hablamos de las masculinidades desde un aspecto más científico o biológico, tampoco deben ser condicionadas o debe ser una regla inquebrantable, porque nada está dicho a nivel de la biología tampoco. Eso nada más. Listo. Bueno, Ya, me perfecto. toca a mí. Ah, sí. Ajá, sí. Sí, muchas Continúa gracias, tú. Darío. Muchísimas gracias y muchas gracias por tu presentación, estuviste súper claro. Bueno, yo voy a hablar sobre la masculinidad hegemónica y voy a tratar de ir desmenuzando diferentes tipos de conceptos como, bueno, qué es la masculinidad, qué es la hegemonía y también me parece importante hablar sobre qué es la cultura. Antes de comenzar, quiero leer un pedacito de este libro que es de Rita Segato, que se llama Contrapedagogías de la Crueldad. Rita Segato es una antropóloga argentina eh, y dice que llama pedagogías de la crueldad a todos los actos y prácticas que enseñan, habitúan y programan a los sujetos para transmutar lo vivo y su vitalidad en las cosas. En este sentido, esta pedagogía enseña algo que va mucho más allá, enseña a matar de una muerte, enseña la forma de cómo matar. Y cuando habla de pedagogía, de la crueldad, se refiere a algo muy preciso, como es la captura de algo que fluía de manera errante e imprevisible, como es la vida, para instalar ahí la inercia y la esterilidad de las cosas, mensurables. Y saliendo un poco ahora, saliendo y también metiéndonos un poco más en esta cita sobre a qué llama pedagogías de la crueldad Rita Segato y por qué propone una contrapedagogía y por qué también lo traigo a esto, porque vamos a hablar sobre las masculinidades y la masculinidad hegemónica. Y el concepto de masculinidad es un concepto en sí difícil de definir, eh, porque también se asocia con la cultura y con el folclore de qué es el ser varón y eso está arraigado a el contexto propio del lugar en donde nosotros estamos viviendo. Y no solo al territorio, sino también al momento histórico en el que estamos transitando. Pero voy a comenzar por lo que no es masculinidad. Y masculinidad en realidad no es un hecho biológico y tampoco depende de los genitales con los que hayamos nacido. Y la masculinidad tampoco es la manifestación de una esencia interior y no está determinada ni por el alma ni por las energías.
eh, y la masculinidad tampoco, son conjuntos de propiedades con las que venimos desde el más allá. Eh, Sino que la masculinidad se hace, se construye, es una característica ontológica propia, inherente, externa a nosotros, y es coercitiva. ¿Qué quiero decir con que es externa y con que es coercitiva? Que no depende de nosotros y que se nos ha impuesto a lo largo de nuestra vida y a lo largo de la historia. Eh, de una historia también que creo a criterio propio y a criterio también de, el libro de Rita Segato, que también en otro de sus libros habla sobre la crítica eurocéntrica y decolonial, que es una cuestión impuesta también por la colonialidad, la cuestión de género, y por consiguiente las diferencias que se han hecho por el género y cómo a raíz de eso se ha comenzado a dividir diferentes cuestiones como también las tareas cotidianas de la vida. Eh, pero bueno, ahora voy a ir a sobre qué es la masculinidad y sobre también qué es la hegemonía, ¿no? Eh, Acá en la cita que les leí al comienzo, Rita decía que llama pedagogía a todos los actos y prácticas que enseñan, habitúan y programan. Me parece importante tratar de ir definiendo qué es la hegemonía. La hegemonía, hay diferentes autores que hablan de hegemonía y podría charlar con ustedes mucho tiempo sobre la hegemonía. Eh, Se ha desdibujado también con el paso del tiempo y sobre todo con la digitalidad del concepto de hegemonía, y solemos atribuirle este concepto a cuestiones que son lindas o bonitas. En realidad, hegemonía es lo mismo que hablar de poder, es lo mismo que hablar de imposición. Hegemonía son esas construcciones que se han hecho desde un lugar dominante hacia un lugar subordinado, en donde trata de instaurar estas dos cuestiones de dominante y subordinación, y desde lo dominante se nos imponen diferentes formas de vivir, de ser, de estar en la sociedad, de enseñarnos cómo debemos ser, cómo debemos ocupar el espacio, cómo debemos comportarnos, cómo debemos hablar. Y acá es donde se introduce a la masculinidad. Y como les decía hace un rato, la masculinidad, hice toda esta introducción de lo que no es la masculinidad, y también me parece interesante ir construyendo con ustedes. Por eso también me parece muy rico la parte del comienzo, que fuimos construyendo este starter pack del hombre ideal y qué es lo que consideramos como qué es el valor, el varón tradicional. Eh, Al igual que la cultura es aquello que es público, en el que intervenimos todos, todas y todes, y que la hegemonía capaz está en un lugar un poco más desplazado de la cultura. ¿Por qué digo esto? Porque en la cultura interactuamos todos, la hacemos todos, y así como la construimos, también la podemos deconstruir. Como lo plantea Rita, una pedagogía es una forma de aprender. Uy, muevo mucho la mesa y se me mueve mucho la cámara. Como plantea Rita, la pedagogía es una forma de aprender, que se nos ha impuesto una cierta forma de aprender. Y por consiguiente también podemos aprender a desaprender aquello que aprendimos. Entonces, una contrapedagogía sería cómo podemos ir desarmando aquellas cuestiones que se nos ha impuesto a lo largo de nuestra vida y a lo largo de la historia. Y me parece también importante poder ir hablando sobre qué cuestiones fuimos aprendiendo a lo largo de la vida. Y cuando hablamos de masculinidades también hablamos, se me viene a la cabeza ahora que hace un tiempo leía un post en Instagram sobre nuevas masculinidades. Y me quedé pensando en eso y me parece importante traerlo acá sobre si realmente existen nuevas masculinidades. Creo que el concepto de algo nuevo refiere a algo vertical y que hay algo por encima de lo otro y que se superponen. Creo que en realidad las masculinidades no es algo nuevo, sino que hay diferentes masculinidades y en mi cabeza lo veo, y también
charlando con diferentes amigos, amigas, el concepto de masculinidades lo veo más como algo horizontal y que coexiste de diferentes maneras. Eh, y bueno, la masculinidad en sí es aquella forma en la que nos enseñaron a ser a, a los varones y sobre todo en esta cuestión de con las genitalidades con las que nacimos, ¿no? Este binarismo que se propuso a lo largo de la historia sobre el varón-mujer. Se fueron construyendo diferentes ideas en base, y así de esta manera se fueron construyendo diferentes estereotipos, arquetipos sobre qué es el ser varón y qué es el ser mujer. Entonces nos enseñaron a ser varones y nos enseñaron a ser mujeres. Entonces, desde esa manera también se empiezan a dividir diferentes cuestiones de la vida cotidiana y también de las diferentes actividades. Eh, y de esta manera también se nos impuso en algún punto una forma de cómo tenemos que actuar ante diferentes cuestiones y diferentes situaciones, ¿no? Entonces, trayendo este varón tradicional que hicimos al comienzo, tenemos como este starter pack de varón que tiene que resistir, de varón que tiene que aguantar, ser proveedor, que tiene que ser macho, que tiene que ser, y todas esas cosas que fuimos poniendo al comienzo. Eh, y como les decía, esto de se nos impuso porque es una forma en la que se plasmó en nuestra sociedad a lo largo del tiempo que debíamos ser de esa manera. Sin embargo, creo que lo rico de este tipo de espacios es también poder dialogar, justamente como dice el título, es un diálogo de la ola joven, y queremos vivir con más libertad y con más equidad, entonces también me parece importante, así que les invito a, si quieren ir poniendo en el chat de qué formas o qué buenas prácticas identifican ustedes en sus vidas o en sus territorios o en sus sociedades para poder deconstruir estas masculinidades hegemónicas y cómo se han instaurado en nuestra vida cotidiana. Y mencionaba esto de la cultura y también veo ahí la pregunta de si la cultura interviene o no. La cultura es algo público, es algo en el que estamos todos, todas y todes, es algo en el que podemos intervenir y lo podemos construir y deconstruir. Obvio, no es fácil y también no depende de nosotros porque también depende de un paradigma que se instala en redes sociales, en los medios hegemónicos de comunicación, y creo que podemos aportar desde nuestro lugar y desde nuestro, no solo nuestro territorio, sino también en base a nosotros como activistas, que creo que somos la mayoría de los que están aquí hoy presentes, somos activistas en diferentes ámbitos o campos, a armar de otra manera que no sea esta, no solo de la masculinidad hablo, ¿no? Sino también de una forma de vivir en sociedad, a cómo armamos una cultura diferente para que en esa cultura podamos coexistir todos, todas y todes de una forma mucho más equitativa y desde otro lugar, ¿no? Y ahí veo a la heteronorma. ¿Qué es la heteronorma? Es una forma de vivir, en realidad es una lógica al igual que el patriarcado y al igual que el capitalismo, ¿sí? Lo traigo al capitalismo para ponerlo de ejemplo porque es una lógica que también es inherente a nosotros y que nos ha determinado características para vivir de esa manera, para plantearnos cuestiones de esa manera y para hacernos tener nuestra vida encasillada a un cierto criterio cis heteronormado. Es decir, que una forma de vida cis heteronormada en la que interviene la masculinidad y que puede ser tóxica o no. Por eso también me hago la pregunta esa del final de si existen realmente nuevas masculinidades y también les invito a ustedes a contestar en el chat si para ustedes existen nuevas masculinidades o simplemente hay masculinidades y es una cuestión de horizontalidad. Creo que se abrió el micrófono de alguien. Eh, Vamos a la siguiente plantilla, Nati, porfis.
Ok, acá aprendizaje mimético inductivo. ¿Por qué pongo aprendizaje mimético inductivo? Como les decía hace un rato, se nos ha enseñado y se nos ha impuesto diferentes características y normas para actuar de esa manera. Entonces, el aprendizaje mimético inductivo es una imitación en la que se nos enseña a los varones cómo tenemos que ser varones, a repetir ciertos patrones de masculinidad, a si el varón no tiene que llorar porque es varón, porque su característica de genitalidad no se lo permite, porque la genitalidad con la que nació le impone una cierta manera de actuar en una sociedad. Entonces acá también entra esta noción patriarcal. ¿A qué nos referimos con esta noción patriarcal? O por lo menos a qué me refiero yo cuando pongo acá la noción patriarcal, a que actúa como una lógica en la que no nos damos cuenta que estamos siendo inducidos y estamos siendo atravesados por el patriarcado, porque actúa de una forma en la que no podemos darnos cuenta por más que nosotros que querramos hacerlo. Es muy difícil y suele llevar un trabajo también bastante... eh, no tedioso para nada, sino que es un trabajo cotidiano y requiere mucho esfuerzo porque en nuestra sociedad se ha instaurado esta noción del patriarcado de una forma en la que es inherente una respuesta de nosotros ante esta lógica, ¿no? Eh, y también en algún punto lo veo como una cuestión abstracta. En lo personal lo trabajo mucho en terapia porque muchas cuestiones del patriarcado y la cis heteronorma está atravesado en mi vida y por ahí yo trato de salirme mucho de esas nociones y de esas lógicas y me es muy difícil. Me es muy difícil porque por más que seamos activistas o por más que tratemos de construir eh, o de construir esto, sigue apareciendo esta lógica en diferentes cuestiones. Por eso también les decía hace un rato que era una cuestión externa y coercitiva, porque no depende de nosotros por más que nosotros querramos salirnos, porque estamos inmersos en esta lógica y hay otras personas porque vivimos en sociedad. Entonces, por eso también les invito a que dejen en el chat cuáles son sus buenas prácticas en sus territorios o en su vida cotidiana para poder ir deconstruyendo estas cuestiones. Por eso también me parece importante poder reconocer quiénes somos y dónde estamos, ¿no? Porque eh, muchas de las personas constantemente estamos viviendo en diferentes cuestiones que nos hacen pensar de una manera. Entonces, por eso también creo que este tipo de espacio es importante para poder repensarnos de qué manera queremos ser y de qué manera queremos aportar, no solo a la sociedad, sino también a la construcción de un tejido social, porque como les decía hace un rato, también somos personas viviendo en sociedad, pero también es un tejido constante la cultura y también podemos aportar desde esa manera a querer deconstruir ese entramado hegemónico. Vamos a la siguiente plantilla, porfis, Nati. Entonces, ¿qué pasa con todas estas cuestiones que actúan de una forma inherente a nosotros y una forma externa y que atraviesa nuestra vida cotidiana? Trae consecuencias. Eh, Consecuencias en la emocionalidad y en la soledad, porque esta manera de que se nos ha enseñado a ser varones, que tenemos que responder ante diferentes cuestiones de una manera en la que no nos tiene que afectar nada, en la que no podemos, yendo a lo más banal, no, los varones no lloran. A mí, desde que soy chiquito, me han dicho muchas veces, no puedes llorar porque los varones no lloran. Entonces ahí hay una opresión de la emocionalidad que nos hace también vivir en una soledad y que no es esa la forma en la que tenemos que actuar, sino que también podemos repensarnos a nosotros mismos y decir, no está mal ser de esta manera, no está mal ser emocional, me puedo salir de esta lógica cultural en la que se me ha impuesto cómo tengo que ser.
Es por eso que también hay muchos estudios que demuestran, creo que LUMPA había hecho uno de estos estudios, si después te lo mando Nati, así lo mandamos por mail a este estudio en el que traen muchos problemas de salud mental. Esta cuestión de la opresión emocional, de la emoción en los varones y sobre todo en los círculos de varones, ¿no? El otro día escuchaba un podcast en la que mencionaban que la grupalidad hace a la toxicidad de la masculinidad hegemónica, porque la grupalidad hace que ciertos patrones de conductas eh, sean favorecidos y se arenguen, es decir, se reproduzcan con mayor constancia. Entonces, esto también trae otro riesgo que es la violencia interpersonalidad y la esperanza de vida más baja. Acá en la esperanza de vida más baja también en el encuentro pasado creo que lo estuvimos hablando y es que los varones cis heterosexuales no tienen el mismo acceso que, por ejemplo, las mujeres cis heterosexuales al sistema de salud. Y ahí también entramos en una cuestión lógica de la lógica patriarcal, en la que se ha impuesto que las mujeres tienen que tener un acceso al sistema de salud desde edades más tempranas que los varones y que los varones por esta cuestión de la opresión emocional no tienen que acceder y tampoco se tienen que mostrar débiles, no solo ante la sociedad, sino también ante ellos mismos y ante el acceso al sistema de salud. Eh, entonces, también esto trae otro tipo de consecuencias, como por ejemplo la cuestión del ser exitoso o no fallar. Aquí en Argentina está siendo muy en tendencia en las redes sociales las personas, los varones cis heterosexuales que son traders y que imparten y reproducen un tipo de vida ostentoso en el que no solo difunden apuestas online a través de casinos, sino que también reproducen un ciclo sistemático, individualista, en el que el varón tiene que ser exitoso y no tiene que tener fallas en su vida y que se tiene que mostrar de esa manera ante la sociedad como un varón hecho, que va al gimnasio y que no se muestra débil y que solamente es exitoso y que no depende de nadie y que no necesita la ayuda de otras personas. Y todo esto, todo lo que estuvimos hablando al comienzo, desde la construcción del varón, en lo que Darien nos estuvo contando y también lo que les fui contando yo, reproduce un ciclo de violencia sistemático que suele ser muchas veces invisibilizado y que cuesta también poder que este ciclo de la violencia sea observable, pero también porque existen diferentes tipos de violencia. No es solamente la violencia física, sino que también existe la violencia institucional, existe la violencia obstétrica, existen muchos tipos de violencia. Entonces, también es importante el que estemos informados sobre cuáles son los tipos de violencia para poder identificarlos y sobre todo esto que lo decía en la plantilla anterior, reconocer en qué lugar estamos nosotros y qué lugar ocupamos en la sociedad para dejar de reproducir estos ciclos de violencia. Bueno, la falta de corresponsabilidad en las tareas domésticas también es una de las cuestiones que las masculinidades tradicionales ha estado reproduciendo desde muchísimos años y lo sigue haciendo. Y también he escuchado muchos podcasts en la que varones que son padres discuten sus maneras de paternidad y el otro día escuchaba uno que me pareció terrible que decían que era un varón cis heterosexual siendo padre, que decía que era un buen padre porque ayudaba a su esposa con las tareas de cuidado, pero que él no iba a lavar el baño porque no era digno lavar el baño. Entonces, ¿quién lo lava el baño? La mujer. ¿Y la mujer qué? ¿Es digna de lavar el baño entonces? Entonces también acá son las cuestiones de cómo nos problematizamos este tipo de cuestiones y también cómo actuamos nosotros desde nuestro lugar cuando empezamos a escuchar este tipo de cuestiones y comentarios que por ahí son completamente cotidianos y los dejamos pasar en la cotidiana, y en realidad tenemos que empezar a problematizarnos también desde adentro y desde nuestros propios círculos, qué cosas
empezamos a dejar de reproducir. Y bueno, también la masculinidad hegemónica ha estado constantemente en detrimento de las mujeres y las personas LGBT, normalizando este tipo de relaciones en donde está este poder desigual, que también lo que Darien decía al comienzo, ¿no? Que por cuestiones más biologicistas se da esta asimetría de poder. Eh, pero bueno, eso fue un poco mi aporte el día de hoy. Le paso la palabra a Castillo. Muchas gracias por escucharme. Gracias a ti, Tommy, por compartirnos tanto conocimiento. Bueno, andan por acá conmigo. Eh, bueno, Silvia quería decir algo cortico, si puedes dejarlo en el chat, lo leemos y vamos dando respuesta. Actualmente leía un comentario en tu presentación, Tommy, que hablaban sobre cómo la cultura influía en esas masculinidades, porque tú mencionabas que es algo de todas y todos, no es como que solo algo de hombres o solo de mujeres, sino que responde como un sistema cultural que pues define cómo deben comportarse, y la respuesta correcta aquí decirte es como tipo, nosotros somos resultado de un sistema. Ese sistema hay unos patrones de conducta, de crianza, de relacionamiento, los cuales te imponen a ti un deber ser o un deber hacer. Entonces muchas veces nuestra cultura, nuestro contexto, pues limita muchas veces la expresión y el poder ser del hombre o la figura masculina del varón, y eso es lo que hace que pues responda pues de cierta manera hacia ciertas circunstancias, y de hecho también como que asuma ciertos comportamientos o que se espere que tenga ciertos comportamientos, no específicamente porque esa persona quiera hacerlo, sino porque su sistema le pide pues que lo haga. Entonces como por ahí, por eso la cultura influye demasiado en cómo, hasta la forma de hablar, no es los acentos y todo eso, o sea, la cultura es como esencial. Entonces, bueno, ¿cómo podemos transformar las masculinidades? Es, primero que todo, hay que comprender la nueva realidad imperante y también ese cambio en la brecha generacional. No sé si ustedes pudieron entender, Darien mencionaba esto al comienzo, y es que actualmente las formas cambian mucho, la forma de relacionarnos, de pensar, de sentir. Hoy a nuestra generación le dicen generación Z o generación de cristal, porque es que realmente hemos hecho una revolución total en muchos temas que antes eran muchos, había mucho tabú para conversarlos, y que también había muchas limitaciones. Y ese tema, el ser masculino, ha sido uno de los más fuertes, por el mismo patriarcado que mencionaba Tommy. Entonces, justamente ahora es como poder darnos ese paso, no hablar tal vez de nuevas masculinidades como hablaba Tommy, porque por ejemplo yo desde acá, del norte del Cauca, no dice dónde soy, yo soy del norte del Cauca, Villarrica, en Colombia, y yo no hablo, por ejemplo, de nuevas masculinidades. Yo hablo de masculinidades no hegemónicas, desde mi realidad, masculinidades afroconscientes, porque es que siempre han habido masculinidades que han llevado a la contraria. Y que no cumplas con ciertas reglas, no dejas de ser hombre. Y es que justamente eso es lo que te puede poner como que hay unos paradigmas, unos requisitos que debes de cumplir para ser hombre o varón. Y no es así. Literalmente hay muchas formas de ser hombre y son válidas siempre y cuando se respete la igualdad de la otra persona. Entonces, a partir de eso, pues justamente es como empezar a transformar esas masculinidades, y primero pues inicia también siendo como ese consciente, siendo conscientes de un privilegio que nos atraviesa por tener unos cuerpos masculinizados, de habitar, digamos, esos genitales, por así decirlo, y también entender que pues somos esos causantes en cambiar narrativas anteriores, y también abrir paso para que nuestras nuevas generaciones puedan abrir un diálogo mucho más amplio frente a este tema. Nata, puedes pasar la siguiente. Y aquí entro yo justamente al tema que me encanta, me fascina, que es las masculinidades y la interseccionalidad. Y es que justamente ese tema de masculinidades desde un enfoque interseccional es que no todos los hombres viven lo mismo. Y que no todos los hombres vivimos lo mismo es también entender que experimentamos de formas muy distintas según nuestro cruce de identidades, y como les mencionaba anteriormente, no existe una sola forma de ser hombre. Entonces, esta interseccionalidad es un término que tomamos de las mujeres negras que nace, digamos, en Estados Unidos en los años 80. Una mujer abogada dice: es que yo puedo ser abogada, puedo ser mujer, pero por el simple hecho de ser negra, tal vez mis casos y las realidades de las mujeres a las cuales yo defiendo no es lo mismo. Y justamente también pasa lo mismo con ser un hombre negro. La sociedad te ha impuesto como unos paradigmas, o es un hombre indígena o un hombre racializado de una zona rural, urbana. Atraviesa muchas formas de opresión que hacen que tu realidad frente a este constructo social que ya se supone, por así decirlo, occidental y eurocéntrico, de lo que debe ser un hombre, al ser tú un hombre racializado o con una condición adicional a eso, te exigen más cosas aún que también afectan en tu constructo social y en tu cultura.
Es decir, que por ejemplo al hombre negro, además de que tiene que ser fuerte, valiente, serio y trabajador, debe cumplir con la sociedad, de ser el hombre pues con el libido sexual más alto, no se permite que un hombre negro sea homosexual, porque es que tras de negro, diría yo en mis palabras, en mi contexto, tras de negro, marica, jamás. Y me perdonan ahí, es una expresión como muy coloquial de acá. Y entonces como que ese tipo de cosas como que nuestra cultura hacen que sea mucho más difícil poder vivir esta masculinidad. Entonces justamente es como poder cuestionarnos eso y ver qué otras formas en esos cuerpos masculinizados nos atraviesan y hacen que pues, la masculinidad pues, sea muy diversa y muy abierta. La siguiente, que justamente tengo como unos ejemplos ahí, para poder como los puedan como visualizar, y es, por ejemplo, un joven afrodescendiente y gay puede enfrentar racismo y homofobia. Y justamente enfrenta racismo, enfrenta homofobia, pero pues además de eso, pues también puede producir, es un cuerpo masculino que dentro del mismo espectro masculino no es aceptado y es rechazado por los otros hombres. Un hombre trans puede ser no reconocido legal ni socialmente, es decir, invalidan su identidad ante la sociedad porque supone que como hizo un tránsito en su identidad de género, no es completamente hombre. Un hombre indígena puede sufrir discriminación cultural o lingüística, es decir, que su lengua, sus usos, sus costumbres, su religión puede ser totalmente pasada por alto. Y, por ejemplo, un varón migrante puede vivir precarización y exclusión social. Nosotros actualmente en Colombia y varios países de Latinoamérica hemos podido ver cómo ha sido el proceso de migración último, aunque todo el tiempo la humanidad ha migrado, pero el más latente ha sido, por ejemplo, en Latinoamérica de Venezuela, y cómo muchos hombres venezolanos han sido como relegados, por ejemplo, como a ciertas condiciones como mucho más bajas, a ser señalados como que, el chamo, por así decirlo, como este tipo, digamos, de cosas que atraviesan. Y, por ejemplo, es que no es lo mismo ser un hombre a ser un hombre venezolano en Colombia, migrante, de escasos recursos. Ahí cambia totalmente tu realidad y ante la sociedad no eres no eres el mismo hombre. Es decir, que tu masculinidad, tu hombría, tu virilidad tiene un precio menos, por así decirlo, o es como, no, está por debajo del estándar de lo que se supone que es ser hombre. Porque justamente bajo la imagen que ustedes pusieron ahí en sus imágenes al inicio, cuando hacíamos el reto con Darien, ninguno puso como un hombre en la calle, un indigente, no vi tampoco un hombre negro o un hombre gay, no, o sea, la masculinidad tradicional no se permite eso, porque el hombre no debe tener como esas cualidades. Entonces justamente es como pensarnos eso y así poder como empezar como a cuestionarlo. Y yo, si yo ya se voy como volando, igual yo si tienen preguntas pueden ir dejándolas ahí en el chat, pasemos a la siguiente, y es que hablar de masculinidades muchas veces se centra como que es que nuevas masculinidades, hombres no violentos, relaciones sanas, pero no, hablar de masculinidades también es hablar de derechos humanos, hablar de justicia social y hablar de diversidad. Porque es que no es como yo me centro mucho en esta palabra y por ejemplo desde una iniciativa que estamos liderando, ahorita les cuento, hemos entendido que no hay una sola forma de ser hombre. Y pues el objetivo es que esa diversidad que nos incluyen en los cuerpos masculinizados, a las entidades de cuerpos masculinizados, por así decirlo, entender que hay muchas formas de serlo y son válidas, respetadas y merecen también ser reconocidas desde el respeto y la diversidad y la igualdad. Y derechos humanos, ¿por qué? Porque muchas veces los derechos de las personas que no cumplen con el estándar blanco, eurocéntrico, capitalino, muchas veces son pasados por alto y son destinados a unas situaciones de vida muy precarias, los cuales que también han reproducido sistemas muchas formas, por así decirlo, de opresión en los cuerpos masculinos, lo que hace es que respondan a un sistema muchas veces de forma violenta, pero cuando empezamos a analizar el origen de muchas veces de la violencia de los cuerpos masculinizados, viene de un sistema de opresión, y por eso también muchas veces se dice como que es que las mujeres negras son muy violentas. No, no es que las mujeres negras sean violentas, es que responden a un sistema que por sí, décadas les ha exigido ser violentas para poder ser muchas veces tenidas en cuenta o para que su voz sea escuchada. Y así también le ha tocado al hombre negro. Por ejemplo, y eso es una frase que no anoté en la diapositiva, pero hay unas escritoras afrofeministas que decían, digamos, a la mujer ha tenido que luchar toda su vida para que se le reconozca como mujer, a la mujer negra. No es ni como igual a las demás, sino para simplemente que se le reconozca como mujer. Pero al hombre ha tenido que toda su vida demostrar que es hombre. O sea, es como que el hombre negro racializado de mi realidad ha tenido que toda la vida como que luchar para poder compararse al sistema opresor capitalista que hace como que no, o sea, tú eres hombre, pero pues no estás como a nuestro nivel, tú no mereces como estar acá sentado con nosotros. Entonces justamente como que ha sido esa lucha y en esa lucha lo que han intentado es ser hombres blancos.
pero muchas veces han sido hombres alejados de su negritud y han reproducido también violencias basadas en género contra las mismas mujeres negras. Entonces, justamente por eso de ahí nace como un proceso que estamos como dialogando, porque es que muchas veces esa deshumanización del cuerpo negro, de la varonilidad, me confundo como esa palabra, nunca la había usado antes, del cuerpo negro, como que también les hace como que querer borrar su negritud para poder ser hombres. Y es como que justamente es re fuerte, ¿no? ¿Cómo así que yo tengo que dejar de ser negro para poder ser hombre? Porque el ser negro ya me quitaba a mí el ser hombre. Entonces esto responde por un sistema colonialista, capitalista y todas las islas que puedan existir, pero que repercuten actualmente en nuestra realidad actual y que son como consecuencias actuales como muchas realidades que hoy nos atraviesan. Y justicia social, porque sin justicia social hoy en día, que esa palabra parece tan repetitiva y tan rayada, es elemental para poder eliminar barreras que hoy impiden que este diálogo se abra no solamente con hombres no racializados de ciudades, porque hoy en día las nuevas masculinidades son como muy centralizadas, de hombres con dinero, con empresas que van al gimnasio, sino que también pueda llegar, digamos, a las fincas, a los barrios, a las veredas y abrirlo con hombres, pero también con las mujeres y los adolescentes y las adolescentes, porque es una religión, es una construcción social de todas y todos y todes. Es decir, yo respondo a mi familia, yo respondo a mis hermanos, yo respondo a mis padres, a mis amigos, y eso es como un colectivo que construye lo que yo soy como persona. Entonces el diálogo de masculinidad no debe ser cerrado solo entre hombres o solo entre mujeres o solo entre personas diversas, sino que debe ser una construcción colectiva para empezar a construir, porque muchas veces quienes reproducen esas prácticas son nuestras mismas madres, diciéndonos como por ejemplo, el hombre no llora, o usted no puede lavar los platos porque usted es hombre, o usted no puede lavar los platos, usted no puede cocinar, usted no puede meterse a la cocina. Dicen en mi pueblo, el hombre en la cocina huele a excremento de gallina. Entonces, como ese tipo de cositas como que reproducen y, por ejemplo, han sido interiorizadas en nuestra cotidianidad. Y yo pasaría a la siguiente para contarles una experiencia muy bonita, que es que yo lidero una organización juvenil que se llama Aquí Somos Voces acá en Colombia, y desde ahí pues yo empecé como mucho tiempo a estar involucrado en los temas de masculinidades y de nuevas masculinidades, y me hablaban de nuevas masculinidades y yo no entendía eso porque yo decía, pana, pero es que entonces yo nunca he sido hombre, porque yo nunca he encajado con el prototipo general de ser hombre, o sea, yo no juego fútbol, yo no soy masculino, no tengo como esos prototipos generalizados de lo que se supone que es ser hombre, y me están diciendo a mí que nuevas masculinidades, pero yo toda mi vida he sido hombre y toda mi vida he salido por fuera de esa norma. Entonces empezamos a cuestionarme eso personalmente y luego justamente empezó a rondar mucho por redes sociales como un término que es hombre no es gente, afirmándolo. Y yo me cuestioné eso, hombre no es gente, ¿cómo así que hombre no es gente? Y empezamos a hablar, digamos, cómo también el sistema hace que al reproducir violencia, así se estima hacia el cuerpo masculinizado que históricamente ha sido como visto como una figura violenta, agresiva, infiel, posesiva y todas las ideas que puedan existir, deshumanizan el cuerpo masculino y lo convierten justamente como en un objeto sexual. Y eso pasa muchas veces con los cuerpos masculinizados negros. Es decir, ya no eres gente, ya no eres humano, sino que eres quien me da para el mercado, quien me da para la plata de los niños y que me satisface mi necesidad sexual. Porque hasta ahí tú sirves. O sea, tú ya como eres tan violento, como eres tan malo, como eres tan machista, ven y me sacias y ya. Y si tú cometes algún error, ya como que yo ya me lo esperaba porque al fin y al cabo, hombre no es gente. Es decir, se justifican todos los errores y como que, no, manita, es que igual si te montó los cachos, acuérdate que hombre no es gente. Ay, si te golpeó, acuérdate que hombre no es gente. Es decir, como que ya se deshumaniza la figura del varón masculina y empezamos a cuestionarnos eso, porque muchas veces hay que romper, digamos, esas construcciones sociales y empezar a dialogarlas. Y, por ejemplo, empezamos a cuestionarnos, digamos, no hablar de nuevas masculinidades, sino de masculinidades afroconscientes, que el hombre negro no luchará por ser un hombre blanco, sino que luchará por ser un hombre negro consciente de su masculinidad y que a partir de eso, pues, evitar repetir violencias, sino sentir, cuidar y transformar desde la raíz afro. Es decir, ver cómo nuestras comunidades somos comunidades del cuidado, comunidades de la sanación colectiva, de la cultura, del arte, y cómo a través de eso también podemos reproducir masculinidades más conscientes que puedan ser cuidadoras en los entornos y que puedan también ser como ese apoyo a las luchas de las mujeres y no haciéndolas a un lado. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque digan que no, la lucha, el tema masculinidad tiene que darse fuertemente también del lado del feminismo, en nuestro caso el feminismo negro, porque no se puede ser un hombre consciente de su masculinidad que es, por ejemplo, un agresor de mujeres o que deja por lado y que le parece menos importante la lucha de las mujeres. Entonces creemos muy importante eso y justamente pues ahí viene como ese tipo de ser hombre negro, no repetir violencia, sino sentir, cuidar y transformar desde nuestras raíces
Y pues desde Hombre No Siguiente también trabajamos con hombres jóvenes para romper el machismo y el racismo, también educar desde la ternura y la palabra y reconocernos en el cuerpo, la emoción y el territorio. Es decir, sentir desde nosotros también cómo podemos sentir la rabia, el enojo, la alegría, la tristeza y cómo podemos expresarlas. Y también ver esa figura que el hombre también puede cuidar, escuchar y transformar. No siempre tiene que ser el hombre serio, el que manda, el que grita, sino que también puede estar ahí dispuesto para recibir, para abrazar, para escuchar al hijo, ayudarle con las tareas, apoyarle en sus trabajos, a su esposa, a su mamá, y no ver, digamos, como esas figuras, un video muy viral que una vez hice un video con mi mejor amiga y dijimos como que hicimos una respuesta a ese tema de que la mujer solo sirve para, la mujer negra solo sirve para soplar fogón, algo así decían y decíamos, ¿cómo así que un hombre negro, que su mamá es negra, que sus hermanas son negras, me va a decir a mí que la mujer negra solo sirve para soplar fogón? Y es claro, porque eso responde a un sistema que ha querido borrarnos y ha querido deshumanizar a la mujer negra y querer volver al hombre negro para ser aceptado como hombre negro blanco. Entonces, poder cambiar toda esa estructura, empezar a deconstruirla, no deconstruirla, a quemarla. Porque muchas veces no basta con deconstruir, hay que quemarlo todo y empezar a vivir ese diálogo con adolescentes y con jóvenes, porque también creemos que muchas veces esas discusiones hay que darlas desde abajo. Y también integrar a padres y adultos, que es súper genial que las mamás integren y que las y los padres se integren. Entonces, eso es como todo. Ahí yo dejé como el usuario nosotros en voces. También sigan a la Ola Joven. Por aquí sigo como leyendo sus comentarios. Y pues ahí les dejo como el diálogo abierto. No sé si hay comentarios por ahí, alguna pregunta. Voy a revisar antes de cerrar. Y creo que sigue ahí. Ya. Ahí, entonces ya, ahí culmino yo. Me encantó, gracias querido Castillo. No sé si está conectado ahorita Darien, lo había visto por ahí para guiarnos en la actividad de storytelling. Veo que ya tenemos muy pocos minutos, entonces a lo mejor podemos explicar un poco la dinámica, tener como un ejemplo de esto que queremos hacer aquí el día de hoy. O si no, proceder solo con las preguntas de cierre porque tenemos súper poco tiempo y después tenemos algo que enseñarles. A lo mejor vamos con las preguntas de cierre y de reflexión para que cuenten sus contribuciones, lo que concluyeron hoy, podamos dialogar y a lo mejor la actividad de storytelling la podemos dejar para otro día porque veo que vinieron muchos aportes muy buenos. Entonces, Tommy, Castillo, si quieren pueden liderar este cierre. Bueno, aquí estamos, Tommy está por ahí. Yo había una pregunta en el chat que si conocía, por ejemplo, grupos de hombres en el Caribe. Eso es un espacio pues internacional, entonces cuando me hablan de Caribe, no sé si hablan de Caribe colombiano o de El Salvador, Honduras, entonces quedé como ahí cortico. Sé que acá en Colombia, hacia el Caribe colombiano, hay un grupo justamente de hombres que están trabajando este tema, que también son afros justamente. Tengo que buscarles en redes, yo puedo compartirlo a Nata para que después se los comparta. Y justamente hablaba con Nata que sería muy lindo abrir ese diálogo con hombres negros y también con hombres racializados de otras regiones del Caribe y de Latinoamérica para seguir ampliando ese discurso y que sería muy genial. Entonces ahí estamos en construcción por debajo no por debajo, lo tenemos en la mesa ya pendiente para seguir abriendo ese espacio y poder como construir en colectivo también y seguir escuchando como más realidades frente a esos temas. Gracias, querido Castillo. Creo que antes de que abramos las preguntas de cierre, quiero enseñarles un momentito el resultado que tuvimos el día de hoy. Entonces, lo que hicimos al inicio fue tomar todas estas imágenes, todas estos textos, fotos que ustedes nos compartieron sobre el Starter Pack del hombre tradicional y le pedimos al IA que nos hiciera el Starter Pack del hombre tradicional. Entonces, como ven, aquí tenemos un medio Ken hombre tradicional con su paquete de Starter Pack de tener la última palabra, ser el número 1, la pistolita, el cuchillo, las pesas, el fútbol, el meme que nos dio Pau, me dejarías tener sexo salvaje y sin condón contigo, el músculo, las cejas fruncidas del enojo. Y hoy fuimos hablando desde un inicio de que
después, cuando integramos todas las primeras fotos, por ejemplo, nos estaba mencionando Castillo que no integramos, por ejemplo, ni a un hombre negro, ni a un hombre LGTBIQ+, y entonces vemos en nuestra interpretación de este hombre tradicional que es algo muy cisnormativo, que es lo que nos ha brindado Tommy en su parte de la charla. Darien desde un inicio nos dio un poquito del contexto de por qué lo biológico no es con lo que uno se guía, porque al final del día es una construcción social que miramos basada en el género y la manera que afecta nuestra percepción de todo lo que es las masculinidades. Entonces, a base de esto y ahora con este starter pack que hemos creado en conjunto, las preguntas de cierre que queremos compartir el día de hoy son, uno, ¿qué me llevo de la sesión de hoy y qué puedo hacer yo desde mi comunidad? Y les abrimos esta plataforma para que Tommy y Castillo igual puedan moderar y después podríamos ir cerrando, aunque veo que también Silvia dejó una pregunta en el chat, entonces podríamos también abordarla. Tommy Castillo, el micrófono es suyo. Silvia, sobre tu pregunta, tal vez, digamos, Tommy conozca mucho más. Este proceso que, por ejemplo, yo he estado adelantando ha sido un proceso muy, por así decirlo, experimental. Estamos empezando porque por mucho tiempo he estado participando con muchos temas de masculinidades, pero nunca había estado en un espacio que hablamos específicamente de masculinidades con un enfoque étnico, territorial, interseccional y empezar a cuestionarlo desde acá, por ejemplo, en el norte del Cauca. Estuve investigando y somos como una de las primeras organizaciones que habla este espacio, por ejemplo, para hablar de masculinidades afroconscientes. Entonces, justamente yo estoy también en esa búsqueda de poder cómo encontrar. Hemos hecho como una sistematización de como lo que queremos hacer con Hombre No es Gente, tenemos como una guía nosotros como organización, pero no está como estandarizado aún porque pues está como ese proceso de poder como seguir cuestionándonos y también pues seguir como haciendo sin metodologías de afuera y sin teorías de autoras y autores externos a nuestra realidad, sino de nuestros contextos. Entonces, justamente por eso como estamos en ese proceso, pero igual yo siento que a futuro, si esto se consolida, también podría ser algo que se podría expandir y replicar, y también seguimos en la búsqueda de ver quiénes más están en eso, porque no creemos que seamos los únicos, sino que tal vez como ese tema es tan tabú actualmente, muchas veces no es tan visible. Entonces, poder seguir visibilizando y articulando con muchas más personas. Entonces, eso dejaría yo. Yo sé que Tommy sí tendría varios artículos y algunas tal vez para citar, entonces ahí ya también te dejo. Sí, yo conozco algunos artículos y también algunos ejemplos, sobre todo de estos últimos años, y también se me viene a la cabeza que desde diferentes lugares y de diferentes ámbitos se puede construir y se puede trabajar con masculinidades diversas, ¿no? Por ejemplo, ahora se me viene a la cabeza que se me vienen a la cabeza muchas cosas que están hoy en el objetivo. Para las personas que no saben, en Argentina está gobernando la derecha y está siendo bastante difícil y hay diferentes organismos que están siendo no solo desfinanciados, sino que siendo eliminados del sistema público, pero que sin embargo estos diferentes organismos trabajan desde las diferentes territorialidades. Por ejemplo, el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, trabaja con economías familiares y con pequeños productores familiares que trabajan con recursos no renovables. Entonces también este instituto trabaja para que de diferentes maneras las masculinidades diversas también puedan aportar desde ese lugar. También la Federación Argentina LGBT tuvo en algún momento una comisión de masculinidades y también hicieron muchos artículos sobre masculinidades diversas y también sobre formas de paternidad. Y también estuvieron militando y activando por el periodo de tiempo que le dan a las paternidades. Así que bueno, también aprovecho que tengo el mic prendido para preguntarles a ustedes, las 17 personas que quedan en este diálogo, si quieren prender sus mics o si también quieren poner en el chat qué se llevan ustedes de esta sesión, y cómo creen que también pueden aportar ustedes desde su lugar para la comunidad.
Me parece importante también escucharles a ustedes qué se llevan de hoy y también cómo podemos ir desarmando y desarticulando ese starter pack que quedó del comienzo. Anímese, alguien, anímese. Igual pues, dale Silvia, te escuchamos. Bueno, yo que estoy escuchándoles, agradecerles por todas las poderosas reflexiones que han compartido. Yo me llevo como muchas preguntas disparadoras para compartir con mi organización. Y bueno, ¿qué me llevo de esta sesión? Bastante reflexión, pero también me llevo como nuevos compromisos para seguir deconstruyendo y desaprendiendo en el tema de las masculinidades. Justo en la organización en la que soy miembro es la Multisectorial de Mujeres de Tacna, es un espacio solo de mujeres y mañana vamos a abrir nuestras actividades y solo vamos a trabajar con varones para justamente tocar este tema. Son varones entre 20 y 25 años y vamos a hablar de temas de sexualidad, de ESI. Y hoy otro grupo, al día siguiente, que va a ser solo mujeres, también para hablar de estos temas de educación sexual integral y me parece muy como acertado estar en este espacio. Voy a volver a repetir la charla con la grabación. Así que muchas gracias por compartir todas las experiencias, perspectivas, estrategias y he anotado ahí sobre también lo de la paternidad y la federación en Argentina que mencionó Tomás, entonces voy a ahí hacer mi investigación previa al taller que nos toca mañana. Gracias compas por este espacio y nada, les mando un abrazo desde Perú. Gracias a ti, Silvia, muchísimas gracias. María estaba por acá también pidiendo la mano. Yo antes de, Sí. pues ya igual estamos cerrando, ser un poquito breves, agradecerles también a toda la gente de Voces, de la Ola Joven que se conectó, también ahí aprovechando mientras se van escuchando aquí las preguntas. Sí, hola, buenas, ¿cómo están? Muchas gracias a toda la audiencia por la invitación. El tema sobre masculinidad es muy importante y me agrada mucho que lo hayan traído a este recinto porque trae muchas particularidades y de todo se aprende, no solamente el tema varón, varón, hombre, sino que también como familia, como tíos, hermanos y todas las personas que hacemos parte de un todo, ¿cierto? Entonces, patriarcalmente también se viene trayendo esas costumbres, esas culturas. No solamente hablamos de masculinidad por nombre o porque macho, varón, no, sino que también por su manera de ser, de comportar, de dirigirse, de hablar, o sea, hasta por el gesto, por todo eso lleva masculinidad porque uno tiene padres, hermanos, tiene personas, uno trabaja también ha trabajado con jóvenes, o sea, incluso desde los niños, a los niños desde ahí se les inculca, ¿cierto? Buenos modales, las mamás cuando hablan con los hijos de temas sexual, todas esas cosas. Entonces, nosotros aquí en este recinto, las mujeres le damos un plus o un voto también a los hombres, porque no los podemos tampoco criticar o darle como digamos, golpearlos así, por decirlo así, no son los malos, son los machistas, no, sino que más bien estamos llamados a educar, a reflexionar, a que el hombre es importante, a que si está haciendo mal, corregirlo, así nosotros también corregirnos. Y entonces, pues también es un tema de género, es un tema dependiendo, como le decía en el chat, es un tema dependiendo del contexto en las que se dan las cosas, porque no es lo mismo lo que se da en cierto país, de pronto cómo organizan a otro país, entonces depende de esos contextos también. Entonces, muchísimas gracias, creo que esto se puede practicar en las comunidades, y sí, es muy bueno lo que todos ustedes pusieron el día de hoy. Gracias. Qué lindo, gracias María.
Bueno, yo aquí hago spoiler, ¿no? María es de Aquí Somos Voces y es de un departamento de Colombia que es el hermoso departamento del Chocó, entonces me alegra mucho que haya podido estar por acá conectada con nosotros y no sé quién más se anime a alguna pregunta y también a responder la última pregunta que también qué puede hacer y aportar en su comunidad. Entonces ahí, y si no hay más, no sé Nata que sigue. Sí, hay una manito levantada. Está la mano de Ivana y después de Marian. Perfecto, vamos Ivana. Sí, hola, tal vez sí me escuchan para encender la camarita, a ver si es que nos podemos Se conocer. escucha, se No sé. escucha. Al 100%. Buenísimo. Bueno, primero, chicos, muchas gracias. Agradecerles por esta intervención, que espacios así son súper importantes de las masculinidades. Quizás nos falta muchísimo llegar a hablar en nuestra sociedad, llegar a este nuevo nivel, ¿no? Para que podamos hacer justamente este reaprendizaje, que es como yo lo considero, desaprender lo que teníamos bien marcado en nosotros por parte de la sociedad y aprenderlo de una nueva manera, de una manera más sana, le digo yo. Ahora, eso es lo que yo me llevo. ¿Y qué es lo que puedo hacer desde mi comunidad? Pues yo trabajo justamente con adolescentes y juventudes. Tenemos nuestros proyectos de educación en todo lo que es SEIS. Y a partir de este taller, a darle, porque los chicos son guambras de 14, 13 años, entonces están en una edad perfecta para poder reaprender todos estos conceptos, para poder empezar a forjar una nueva identidad respecto a las masculinidades ya no tan hegemónicas, sino más nuevas. Entonces, eso es lo que yo me comprometo a hacer, poder reeducarlos a los guambras para que tengamos un mundo mejor, ¿no? Y que ellos también se conviertan en los próximos educadores para las siguientes generaciones. Bravo, Ivana, súper. Esas cositas también lo motivan mucho a uno, la verdad. Marian, tú seguías. Hola, buenas noches. Mi nombre es Mari. La verdad, pues, muy feliz de haber hecho parte de evento. No esperaba una sesión. Sinceramente, entré por mucha curiosidad. Me pareció raro como el tema de las masculinidades, porque no es algo que se tome mucho. Y pues realmente estaba involucrada en el tema del feminismo desde mis 13 años, actualmente tengo 20, y nunca hemos mirado como desde la otra perspectiva, ¿no? Como que nunca mira, bueno, sí, somos afectadas por el machismo las mujeres, pero cómo son afectados los hombres y cómo es un círculo vicioso, o sea, es como un poco más complejo. Me parecieron muy chéveres sus ponencias, realmente agradezco mucho pues su información. ¿Y qué me puedo hacer por mi comunidad? Pues principalmente mis trabajos son con niños. Yo trabajo con menores de edad, trabajo con infantes y pues en general mi grupo social pues son personas de 16, 17 años. Ese comentario que hizo Castillo sobre lo de hombre no es gente me sonó mucho, me dejó resonando mucho porque normalmente en el grupo social o en los niños suele estar mucho ese pensamiento. No te acerques al hombre porque te va a hacer algo. Ay, si tu hombre te decepciona es porque es hombre, es normal que te decepcione. Si un hombre no puede hacer algo, pues claro que no puede, las mujeres hacemos todo por ellos. Entonces creo que lo que voy a llevarme de esta sesión es que prácticamente los hombres también pueden y las mujeres no necesariamente tenemos que maternarlos, sino que pues tenemos que ser un poco más simpáticas también con ellos, por así decirlo. No hablo de justificar, sino que hablo un poco más desde el sentido de, bueno, veamos cómo tú ves la vida, veamos cómo yo veo la vida, lleguemos a un punto medio. Siento que los extremos son como los malos o negativos, así que intentaré que todo lo que aprendí esta sesión, incrementarlo en el colegio donde estoy trabajando e incrementarlo en general en mi comunidad. Y muchas gracias. A ti, Mariana, muchísimas gracias por conectarte. No sé quién más haya conectado por acá. Agradecerles demasiado por su participación activa y por quedarse hasta el final. Y bueno, ya ahí seguía yo con unas conclusiones re bonitas y es que las masculinidades se aprenden y por tanto se pueden transformar. Estoy iniciado hablando Darien y Tommy. También, como yo les decía, no existe una única manera correcta de ser hombre, que también los hombres se ven afectados por los mandatos de género y que las nuevas masculinidades permiten construir relaciones más sanas, empáticas y justas. Y también como última conclusión, que ser hombre no significa ejercer poder sobre otros, sino aprender a ser humanos con libertad. Entonces, hay una frase final que les va a dejar Tommy por acá. Y con esa cerramos. Yo por mi parte me despido y les doy muchas gracias por estar como conectadas y conectados en esta
hermosa sesión. Muchas gracias, Castillo, y gracias a todos, todas y todas por llegar hasta esta parte. Y acá elegí dos frases. Primero, esta frase de Rita Segato con la que comencé, que es: la pedagogía de la crueldad nos enseña a naturalizar el sufrimiento del otro. Y creo que este espacio de diálogo me permitió reflexionar mucho y espero que ustedes también, sobre todo esto, que me parece muy importante que siempre recalcar que somos personas y vivimos en sociedad y que se puede construir también desde la amorosidad y la ternura. Estamos viviendo muchos tiempos de crueldad y es importante también vivir y convivir desde la ternura y la amorosidad. Así que esas son mis reflexiones finales y bueno, agradecerles a todos, todas y todas por llegar hasta acá. Muchas gracias, Tommy, Castillo y todos. Quiero cerrar enseñándoles que iniciamos con un nombre tradicional, pero hoy, esperen que esto no está cargando, denme un segundo. Ahí está. Perfecto. Cerramos con otro tipo de starter pack del hombre, porque como nos hicieron muy evidentes nuestros ponentes, Darien, Tommy, Castillo, no existe solo una forma de ser hombre, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a deconstruir un poquito, como vimos desde el inicio, cuando integramos a lo que es el hombre tradicional, no incluimos a personas negras, personas indígenas, personas LGTBIQ+, ningún tipo de accesorio, podríamos decir, que sea sobre la ternura y el amor. Y ese amor que también es esencial que nos pueden contribuir los hombres, ¿verdad? Y esa ternura, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un starter pack completamente distinto, porque no existe solo una forma de ser hombre. Y creo que hoy nos vamos con esa lección, ¿verdad? Al final del día, que yo creo que me tocó mucho cuando estaba hablando la colega Mariana, si no estoy mal, porque yo creo que muchas que trabajamos como activistas y hemos sido involucradas del feminismo, desde muy chiquitas, uno siempre está como del otro lado de la moneda, pero en realidad, como nos dice Darien al inicio, hay muchas cosas que se nos impone desde la sociedad en la que vivimos, en que nos afecta a todos, ¿verdad? Tanto que las mujeres vivimos con una cierta presión, también los hombres, y yo creo que cuando hablamos de los hombres y la masculinidad, me importa mucho y yo me llevo aquí mi aporte y mi granito de arena sobre esta conversación tan valiosa que nos dieron Tommy Castillo y Darien, es sobre la interseccionalidad y las masculinidades, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de un hombre afrodescendiente, puede ser doblemente excluido. Cuando estamos hablando de un hombre trans, las barreras que enfrentan son muy distintas a las de un hombre cis. Entonces yo creo que eso es muy importante y yo creo que la frase clave para mí, para cerrar el día de hoy, es que no existe solo una forma de ser hombre. Entonces les invito a todos a poner sus emojis de felicitaciones a Tommy, a Castillo y a Darien. Voy a estar compartiendo las redes de las organizaciones de cada quien y a nivel personal ahorita en nuestro chat. Pero aquí están de todos modos, mil agradecida por el encuentro tan lindo el día de hoy. Y les deseo una muy feliz tarde a todos. Adiós, gracias.